del artículo, capítulo del libro centrado en la orientación educativa familiar como elemento clave para el desarrollo de los valores en familia. Autoras de este escrito, de este documento, son Cristina Rodríguez Payo y Noelia Martín García. Comenzamos. Importante dentro de esta presentación, siguiendo un índice, vamos a centrarnos en el análisis de las consecuencias de la interacción familiar, por una parte, que es la comunicación en familia y las claves para interactuar con la familia. Después veremos en el punto 2 el desarrollo de los valores en familia desde una parentalidad positiva. Y por último, en el punto 3, trataremos la disciplina de la orientación educativa familiar para desarrollar valores en familia. Aquí también veremos las variables de una posible pérdida de los valores y luego también la importancia que tienen los orientadores educativos familiares. Centrándonos en el primer punto, análisis y consecuencias de la interacción familiar, aquí cabe recordar que es fundamental y muy importante la gestión del tiempo compartido. Es decir, las familias tienen que encontrar un equilibrio entre todo lo que es la organización y el resto de quehaceres y obligaciones y la gestión que realizan del tiempo que comparten con su familia, con sus hijos principalmente. Es esencial que esta interacción familiar se dé, para los niños es muy importante, ya que marca un desarrollo familiar en cuanto a la comunicación y a la relación. No se nos puede olvidar que esta interacción familiar va fraguando la buena relación que se va a llevar o que se puede plantear en un futuro. Además de esto, centrándonos en lo que es la comunicación en familia, es importante recordar que la familia es la primera estancia socializadora para los niños, para los menores. Y de aquí, de esta familia, ellos van a sacar lo que son las pautas comunicativas y de interacción con el resto de las esferas a nivel social con las que se van a desarrollar. ¿Qué es lo que más interfiere dentro de esta comunicación familiar, donde se encuentran las familias uno de los retos más importantes? Bien, bueno, pues estaríamos hablando del ritmo acelerado en el que actualmente vivimos y esto hace que no exista tiempo suficiente y se note una falta de tiempo, por lo tanto, para favorecer una adecuada relación familiar. Las consecuencias que esto tiene, los resultados que nos da, son dificultades a los niños en habilidades sociales, una frágil autoestima, un autoconcepto no adecuadamente formado, ya que se encuentran espejos fuera de ese ámbito familiar, y también la falta de habilidades comunicativas. Por lo tanto, la consecuencia todavía más grave de todo esto, estaríamos hablando de esa ausencia de valores a nivel familiar de los que estamos tratando. Por otro lado, es importante y vital recordar los 4 pilares en los que se apoya la educación. Por una parte, tenemos aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir en comunidad. Es en este 4º pilar en el que la familia y el hogar tienen un papel privilegiado. ¿Por qué? Porque es donde los niños, donde los menores adquieren los conocimientos sobre la vida. Es donde van a poder aprender por medio de la invitación, de la interactuación con sus padres, todos los conocimientos, que le van a permitir conseguir estas habilidades sociales que en un futuro van a facilitarle la vida. Importante, adquirir unas buenas pautas comunicativas, el hábito de mantener estas pautas y mejorarlas, es decir, no quedarse siempre en el mismo nivel, sino tener esas ganas de ir, implementando los niveles, va a influir positivamente en la convivencia familiar y por tanto, como consecuencia, las relaciones que también se llevan a cabo fuera de la familia. Aquí es importante, como decimos, encontrar ese equilibrio entre lo que es la norma y el límite que debe poner la familia y el mantener una comunicación asertiva, cómoda, en la cual el menor pueda sentirse seguro y poder hablar y dialogar de aquello que le preocupe. Importante, ¿cómo mejoramos esta comunicación familiar? Bueno, pues vamos a fomentar la expresión y la comprensión desde la infancia. Aquí cabe recordar la importancia de conocer la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño. Es decir, también tenemos que adecuarnos a su nivel de comprensión del lenguaje y de producción del lenguaje. Entrenar a las familias para, favorecer unas relaciones sociales positivas y luego además dar pautas orientadas a este fin. Es decir, la comunicación familiar debe tener una pequeña guía que favorezca todo este ambiente y todo este clima de buena comunicación. Siguiente punto, veremos las claves para interactuar en familia. Aquí es fundamental un diálogo que sea asertivo, que sea claro, bidireccional,
Cuidar mucho el lenguaje corporal. Sabemos que gran parte de los mensajes que producimos los da el cuerpo por nuestros gestos y nuestra forma de hablar. Luego también elegir bien el momento, conocer que no siempre es buen momento para abordarlos cuando no estén cansados, cuando no se haya producido una discusión. Hay que elegir el momento en el que vamos a dirigirnos y vamos a fomentar esas interactuaciones. También buscar actividades en familia fuera de los lugares comunes, o sea, buscar diferentes cosas para hacer. Eso también viene muy bien cuando ya estamos hablando de niños o ya más adolescentes. Es importante buscar estos huecos, estos tiempos de conexión. Ser paciente, tratar siempre con cariño y con respeto. Otra de las piezas fundamentales que no se nos puede olvidar es el sentido del humor. El sentido del humor une mucho y relaja mucho el ambiente, favoreciendo que los menores se empiecen a comunicar desde edades muy tempranas. Crear un clima de confianza, una comunicación efectiva y positiva, es decir, que sea claro el mensaje, que realmente sea funcional, y siempre vamos a intentar utilizar un lenguaje positivo para poder seguir escuchando y dialogando. Y por último, bueno, pues tener una escucha, como hemos dicho, y una atención plena, es decir, cuando estemos teniendo estos momentos de diálogo familiar, de interactuación familiar, vamos a centrarnos solamente en eso y en lo que está pasando, en el mensaje que nos está dando nuestro hijo. Aquí es cuando pasamos al punto 2 y ya podemos hablar directamente del desarrollo de los valores en familia desde lo que es la parentalidad positiva. Vamos a primero definir qué es esta parentalidad positiva, y es que son una serie de acciones que implican un trato adecuado a los menores por parte de las figuras de referencia y que tienen como consecuencia el correcto crecimiento de los menores. ¿Qué orientaciones podemos dar a los profesionales para educar de una manera, digamos, positiva y desde este punto de vista? Bien, bueno, pues por una parte vamos a apoyar, a conocer y a estimular a nuestros hijos. Es fundamental que les hayamos observado, que les conozcamos para tener claro qué es lo que les interesa y qué es lo que pueden llegar a necesitar. También es importante establecer normas y límites sin castigos. La parentalidad positiva no quiere decir en ningún caso que el niño o la niña no tenga ningún tipo de límite ni de control, no, sino simplemente que este límite se aplica y se establece desde un punto de vista positivo, evitando el castigo. Después vamos a mostrar interés y empatía. Tiene que interesarnos lo que nos comentan y también vamos a trabajar la empatía poniéndonos en su lugar. De esta manera ellos también la podrán adquirir como habilidad al familiarizarse con ella. Y por último, fomentar responsabilidades. El fomento de las responsabilidades va a hacer que ellos recuperen autoestima, que ellos sean conscientes de lo que pueden hacer y también se responsabilicen de aquellas pequeñas tareas que se les vayan dando. Todo esto también les favorece de una manera muy positiva en su autoconcepto y en el lugar que ocupan en la familia y, por tanto, también en el mundo, porque ya se van a saber situar. ¿El objetivo cuál es? Bueno, pues provocar, de alguna manera, que los niños quieran hacer las cosas de una manera adecuada y que se sientan bien haciéndolo, no que se sientan obligados ni pensando que están haciéndolo pues por aburrimiento porque toca hacerlo, sino que lleguen a adquirir el compromiso de actuar bajo unos valores fundamentales, ¿no? Unos valores determinados que ha marcado cada familia. Por eso es importante trabajar esa comunicación desde edades muy tempranas. Por último, llegamos al punto de la disciplina de la orientación educativa familiar para desarrollar estos valores de los que hemos estado hablando. La búsqueda de valores siempre está presente en todas las familias. Desde que se enteran que van a ser padres, bueno, pues esta búsqueda por mejorar, por saber qué directriz van a seguir, qué estilo educativo, incluso, bueno, qué estamento educativo van a acudir, qué institución, qué línea quieren comenzar para evolucionar con sus hijos, está presente desde el minuto 1. Entonces ellos lo que van a hacer va a ser informarse y van a evolucionar con la sociedad, que va a un ritmo muy rápido. Entonces es importante y necesario que ellos sean capaces de gestionar todos estos cambios. Por una parte, ese cambio en su vida como padres y luego también esa necesidad de acoplarse a la rapidez de la sociedad y lo que nos está exigiendo. Y centrándonos ahora en las variables de esta posible pérdida de los valores en familia, es decir, ¿qué puede llevar a que estas familias no tengan, qué puede llevar a que se estén perdiendo estos valores en familia? Bueno, pues el primero de ellos es la falta de tiempo de dedicación a la familia. Es difícil la conciliación, es difícil buscar tiempo de calidad y tiempo que nos permita fomentar este diálogo y esta comunicación asertiva que, bueno, pues
sea capaz de transmitir esos valores familiares. También ha influido el ingreso de las mujeres dentro del mercado laboral, es decir, ya no está esa figura materna tanto en casa y entonces el cuidado de los niños, que antes, bueno, pues por tradición recaía sobre la mujer, ahora recae sobre una tercera figura, que en este caso es la escuela, por ejemplo, podemos hablar de la escuela o cualquier otro cuidador, pero si nos centramos en la escuela, el traspaso de valores de responsabilidad a la escuela. Hay ciertos padres, ciertos progenitores que consideran que esta educación en valores debe recaer sobre la institución educativa y no en ellos como familia. ¿Vale? Entonces, van relegando estas responsabilidades filioparentales. Y por último, también ha influido en esta pérdida de valores la apertura de los niños al mundo de Internet y las redes sociales. Es importante que como adultos seamos conscientes de la puerta que tienen tan grande a la información. Por lo tanto, deben de tener figuras que les puedan responder, contener y resolver las dudas que todo aquello les pueda surgir, ¿no? Bueno, pues porque con un simple clic pueden acceder a todo tipo de contenido. Y por otra parte, también las redes sociales lo que hacen es que si no se han gestionado bien y si no tenemos una buena autoestima, no tienen un buen autoconcepto, no conocen bien todas estas repercusiones, puedan salir dañados y además tener problemas que pueden desencadenar años más tarde graves. Por último, recordar que siempre los progenitores deben ser modelos adecuados para sus hijos. Sobre todo estamos hablando de los primeros años de vida. Los niños siempre hacen lo que ven y no siempre hacen lo que les decimos. Por lo tanto, es un momento decisivo para su evolución, tanto a nivel educativo, emocional, psicológico y social. De aquí la importancia de devolver esos valores a la familia y que poco a poco entre todos vayamos favoreciendo esta atmósfera de crecimiento y recuperación de los valores. En todo esto, en todo este mapa, cobra importancia, y aquí ya llegamos al último punto, los orientadores educativos familiares. ¿Qué función deben de tener? Bueno, lo principal, siempre lo decimos, que quede claro, no hay fórmulas mágicas, no hay una receta que se pueda aplicar igualmente para todo el mundo, sino primero y fundamental trabajar la cotidianidad. Vamos a trabajar desde situaciones normales que suceden en el día a día y que nos van a permitir implementar determinadas rutinas o determinadas pautas en las familias que les sean fáciles de llevar. La orientación familiar, además, hace que mejoren las competencias parentales, porque lejos de retirarles el poder, por así decirlo, es al contrario, les empodera, les da pautas para poder gestionar todo aquello que sucede en su hogar. Y por último, las mejoras de esas competencias parentales, va a beneficiar finalmente a la sociedad. ¿Por qué? Porque estos niños, estos jóvenes que se encuentran dentro de estas familias que tienen estas competencias bien adquiridas, cuando salen al mundo, van a beneficiar con su comportamiento a la sociedad. Conclusión. En los hogares comienza la misión importantísima de formar a una persona. Por lo tanto, es fundamental que esta tarea se realice de manera correcta, pero no necesariamente que lo realicen de una manera aislada, ni estresante, ni complicada, sino que se sientan apoyados y complementados también por la escuela y por los acompañantes que en ese momento tengan los menores. De ahí es importante la orientación familiar como guía, como mediación y acompañamiento familiar, ¿vale? O sea, siempre el orientador familiar que pueda apoyar a esta familia y guiarla. Y recordamos que toda esta secuencia de acciones, todos estos planteamientos que se realizan, finalmente los beneficiados vamos a ser la sociedad de una manera muy positiva, ya que el resultado será adultos capaces de comunicarse, de tener unos valores, de tener empatía y de ser capaces de tener determinadas habilidades sociales que les van a favorecer en su desarrollo del día a día y a desenvolverse en determinados ambientes. Hasta aquí la presentación y muchas gracias por su tiempo.